pero más o menos conversemos un poco de cómo está compuesta la nota. Ya. Verán, esta es la evaluación, no sé si se ve. Ya. Esta es la evaluación del componente teórico. Sí pueden ver el Excel, solo para tener claro cómo iría su nota del primer parcial. Sí, profe. Ya, chévere. Ya, los deberes, todo lo que tenga que ver con deberes de los capítulos, cualquier consulta adicional, simulaciones o demás, entran en este tópico. Entonces, los deberes tienen el 10% de valor. La evaluación 1 tiene el 25%. La evaluación 1 ya está, ya creo que la pueden visualizar ustedes. Creo que estaba deshabilitado algo para que visualicen la nota, pero ya la pueden, creo que ya la pueden visualizar, ya le quité esa restricción. Adicional, igual ya está corregido los dos. Había dos preguntas como de opción que tenían que tipear la respuesta. Entonces ya está corregido. Ya tendrían su evaluación 1. La evaluación 2, esa todavía falta calificarles, y la evaluación 3. Pero todo esto da un promedio del 100%. Esta nota, la teoría corresponde al 75% de su nota del primer parcial. Entonces, a esta nota que salga sobre 100, tendrían que hacerle la regla de 3 al 75 o multiplicarle por 0,075. O sea, sacan su promedio. Como les digo, las notas van a tener ustedes a su disposición en el aula virtual, pero ahí no puedo configurar las ponderaciones, por eso sí es importante que tengan en cuenta esto. Las notas estarán tal como sobre 10 en el aula virtual, pero ustedes deberán hacer la correspondiente cambio. ¿Sí? Y la nota de laboratorio les creé hoy, les subí, o sea, ya me facilitó la nota el ingeniero de laboratorio, creo que es del ingeniero Fernando Lara. Ya él les da los 4 grupos, GR6. Entonces él ya me facilitó sus notas y yo les creé como una tarea, pero no tienen que hacer nada. O sea, solo le abrí un icono como tarea y les puse ahí sus notas para que puedan validar si de pronto ya lo revisaron, si hay alguna diferencia con la nota que ya les haya dado, porque me dijo que en esta semana ya les daba la nota. O sea, me imagino que entre el miércoles y el jueves ya les dio la nota de laboratorio. Entonces simplemente su nota está como puesto como una tarea. Va a aparecer nota de laboratorio 1 y tendrán ahí está la nota. Entonces, por favor, si es que hay alguna discrepancia entre la nota que le haya dicho, de pronto ingrese mal, me avisan, pero sí revisé un par de veces. Pero ya de pronto, ustedes, como les digo, todas estas notas, tanto de deberes, evaluación 1, evaluación 2, evaluación final, van a tener en el aula virtual. Simplemente hay que hacer las ponderaciones. De la evaluación final les había dicho, habían ejercicios. Los ejercicios es 7 sobre 10. O sea, igual la nota sería el 70% de esta nota. Y las preguntas, el 30. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna, alguna duda con esto, con respecto a esto. ¿Está claro? Sí, profe. Como les digo, todas las notas ustedes las van a visualizar en el aula virtual, en el módulo. Y el martes nos tomaremos unos minutitos ahí de pronto si es que alguien tiene alguna duda de su evaluación para revisar. Sí, igual ya les escribo por pues, cómo vamos a hacer la revisión de las notas. Pero el martes sería la revisión y continuaríamos igual con clases. ¿Sí? Listo. Bueno, como las notas, pues, desde mi punto de vista, bueno, es algo personal, entonces igual les voy a crear una ventana para que cada uno se ingrese de manera individual o conversaremos de uno en uno para ir viendo sus notas, si es que hubiera alguna diferencia. Adicional, creo que igual mejor igual les voy a poner o sea, les voy a hacer como para que visualicen ustedes una especie de tarea, así como les hice con el laboratorio, para que ustedes tengan la nota a la mano. Se va a llamar nota final. Y ahí ya les haré toda esta ponderación y será la nota que se subirá al SAE. ¿Sí?
Eso mejor para que tenga. Y en tal caso ustedes antes del martes comprobarían que de verdad esté bien las ponderaciones, si es que hay algún error y me avisarían. Entonces ya la nota que aparezca en nota final SAE, ya lo voy a hacer ahorita mismo para será sobre 10. Sí, así queremos mejor. Entonces les voy a crear una como tarea para que simplemente no tienen que hacer nada igual como les hice con la práctica. Ya. Y así tendrán su nota sobre 10. El martes revisamos en los primeros minutos de la clase, revisamos si es que alguien tiene alguna duda, se revisa de manera puntual, crea un mini grupo con esa persona y vamos revisando. Si no, ya tendrían ahí al alcance todas sus notas. Listo. Así avanzamos. Listo. Verán, estábamos ingresando. Listo. Estábamos revisando lo que eran los principios de funcionamiento de los transistores. Habíamos hablado, ya bueno, habíamos hablado que el transistor un minutito. Listo. ¿Sí me escuchan? No, no. Sí, profesor. Ya listo. Ya entonces teníamos algo importante que era la curva característica de salida. En este caso nos habíamos quedado en lo que era base común. Teníamos tres regiones, perdón. La región activa, que es toda la que está en blanco, digamos, donde vamos a tener el efecto de amplificación. La región de saturación, que está en este lado. Y la región de corte. Vamos a hablar un poquito más adelante de cada una de estas regiones. Lo que podemos analizar cuando manejamos una configuración en base común es que igual su corriente de colector es similar. Si pueden ver aquí las gráficas, por ejemplo, aquí a los 5 miliamperios, si proyectamos hacia el eje Y, en el cual está la corriente de colector, tendremos que es prácticamente igual. Entonces aquí, esta es una de las consideraciones. Y C es aproximadamente igual a IE. ¿Sí? Ya. Igual, como cuando habíamos analizado el tema del diodo, les comentaba igual que de base a emisor. Esto va a ser, emisor era la flechita, base y colector. De base a colector, nosotros es como que tuviéramos un diodo de este tipo. Entonces, el voltaje base emisor
va a ser igual a 0,7. Hablamos de silicio. Por lo general, ya aquí en los transistores, siempre vamos a manejar transistores de silicio. Entonces ya no es que va a aparecer por ahí. Podría aparecer un transistor de germanio, pero para tenerla clara, vamos a manejar siempre de silicio. Por eso el voltaje base emisor va a ser igual a 0,7 voltios. ¿Sí? Acá nada más están las gráficas, lo que habíamos, esta era la gráfica real. Esta es la gráfica, estas ya son las aproximaciones. Esta es aproximación por segmentos que habíamos visto, segmentos. Y esta sería ya la aproximación ya una fuentecita de 0,7. Y como está esta región en polarización directa, vamos a saber que en este sentido conduce. Ya. Aquí podemos hacer un pequeño ejercicio que está planteado, en el cual tenemos estas curvas. A ver, por favor, ayúdame. Bueno, antes de nada, por favor, todos pongan presente. 3 compañeritos por ahí no han acudido. Listo, gracias. A ver, entonces vamos por favor con Alexander León. Sí, Inge. Sí. A ver, Alexander, vamos a ver. Tenemos aquí las curvas características, la de salida, la de entrada, y van a estar a la aproximación de la corriente. Vamos contigo a hacer el literal A. En el literal A nos dice, en esta gráfica, en la gráfica B, que va a ser esta de aquí, determina la corriente de colector, o sea, nos dice la IC, con estas características, IE y el voltaje colector base. Entonces, no sé si tú puedes rayar igual en esta pizarra, no sé si te permite. Sí, sí te da la opción de rayar. No, profe. Pero la corriente de colector sería 3 miliamperios. ¿Por qué tenemos la corriente? Ya. Entonces, verás, igual, claro, nos iríamos aquí, ¿no es cierto? Si analizamos esta gráfica, ¿qué tenemos en el eje X? El voltaje colector base. Y en el eje Y, la corriente de colector, lo que nos pide calcular. Entonces nos vamos en el colector base, digamos en el voltaje colector base, sí, nos dice 10 voltios. Entonces vamos aquí y la corriente IE, cogemos la curva que diga 3 miliamperios. En este caso, proyectamos aquí así. Entonces de aquí nos proyectamos hacia el eje Y. Pero en este caso, si se dan cuenta, la IE es igual a la IC, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho anteriormente. Es aproximadamente igual. Por eso la línea es de esta manera. Y vamos a ver en otras gráficas que a veces esta región tiene unas curvas de este tipo más o menos. O sea, para ser exagerado le estoy haciendo de esta manera. Ahí ya no van a ser iguales. Si yo digo que esta es la IE, va a ser diferente. Pero en este caso estás en lo correcto. Entonces, la IC sería 3 miliamperios. ¿Sí está claro cómo lo obtuvimos? Esta gráfica. Sí, profe. Ya. Alexander, otra preguntita. Si es que fuera 15, ¿qué valor sería? La corriente, a ver, si fuera 15 la corriente IE, Si fuera no 15, el voltaje colector base. En este punto. Y la corriente IE se mantiene los 3 miliamperios, está recta. ¿Qué igual voltaje sería tenía? 3 miliamperios. Exacto. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, es como que proyectamos acá el cruce con esta curva y sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Gracias, Alexander. Ya. Ayúdame, por favor. Marcos Espinosa. Sí, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, vamos a hacer ahora la parte B. En este caso nos dice que utilizamos igual dice la característica de la figura B, esta misma, determine la corriente de IE
Es casi lo que hicimos con Alexander y estábamos conversando. Entonces, verás, en este caso, la corriente IE la mantenemos en 3 miliamperios, ¿no es cierto? Pero en vez de los 10 que habíamos calculado que se había visto, ¿qué pasaría si bajo a 2 voltios? Acá. ¿Qué valor tendría yo de la corriente de colector? 2 voltios. Sería prácticamente igual, se mantendría todavía. Aún sigue en la región lineal. Exacto, En o sea, activo. proyectamos para acá arriba, así medio rectito. Seguimos teniendo aquí, ¿no es cierto? Listo, gracias. Vamos por favor con Santiago Cataño. Sí. A ver, en este caso dice con las características de las figuras A y B, vamos a hacer el C contigo. Determina el voltaje base emisor si la corriente de colector es 4 miliamperios y BC es 20 voltios. BCB. Ahí bien. Hice 4 miliamperios. Vamos por aquí entonces. Si dice es 4 miliamperios, ¿cuánto sería IE? Bueno, vamos aquí. 4. Ya, exacto. Entonces tenemos 4 miliamperios en IE. Si tenemos 4 miliamperios aquí, podemos trazar acá. Contamos con la curva esta del CB, la de 20. Si le ves la de 20, que le estoy remarcando con verde. Y proyectamos hacia el eje X. ¿Qué valor tendríamos del voltaje base emisor? Aunque ya lo habíamos dicho que ese valor tenía un fijo, pero sí puede variar por unas pocas décimas. 0,7. Exacto. ¿Sí? Gracias. ¿Todo claro ahí? ¿Cómo interpretar estas gráficas? Chévere, te agradezco. Vamos por favor con Ronald Oña. Ronald. Ronald a los dos. Ronald Oña lo quedé comprendido y se fue. Bueno, eso igual consta como inasistencia de pronto. Si es que interactuamos y asistencia se lo siento. Y solo dejaron prendida la compu de pronto. Vamos por favor con Saúl Tualombo. Sí, ¿Qué tal, Saúl? Ya ¿qué tal? vamos a ver hacer la parte de, por favor. Entonces, nos dice lo mismo, pero ahora olvídate de esta gráfica, vamos a utilizar esta y esta. Entonces, dice que hagamos lo mismo. Entonces, sabemos que el IC es 4 miliamperios y sabemos que el BCB es 20 voltios, ¿no es cierto? Ujú. Simplemente aquí, o sea, si tendríamos otras curvas, bueno, proyectamos así, y vemos que se cruza. En este caso, ya sabemos que es la misma, ¿no es cierto? 4 miliamperios. Entonces, yo Ujú. con esto tengo la IE. Si tengo la IE, yo me vengo a esta gráfica y vengo a donde está el 4 y me proyecto hacia el corte. ¿Qué valor tendría el voltaje base emisor? 0,7. Sí, porque es la proyección, ¿no es cierto? Ujú. 0,7. Listo. Claro, ahí cómo utilizar estas gráficas de curvas de entrada, curvas de salida. Cómo analizar más que nada. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Chévere. Ahora vamos a conversar un poco sobre el parámetro alfa. El parámetro alfa simplemente digamos que se le hace, es una variable que relaciona tanto la corriente de colector como la corriente de base. Volvamos a anotar esto de esta manera. Aquí es muy importante tener claro.
Y ya tienen que irle de memoria. Sabe que es medio sencillo, pero base, colector, emisor. Ya. Entonces yo tengo acá arriba mi corriente de colector. Acá abajo mi corriente de emisor. Y que entra mi corriente de base. Este parámetro alfa simplemente relaciona de esta manera la corriente IC de colector con la corriente de emisor. ¿Sí? Al hacer esta relación, nosotros vamos a tener que la corriente de colector va a ser igual a alfa veces y de emisor más la corriente de colector base en estado abierto. Bueno, ya vamos a ver que esto tiende a ser 0 y vamos a manejarnos con estas ecuaciones. Para términos de alterna, y en alterna vamos a tener nuestro punto de trabajo, por ejemplo. Así. Y vamos a analizar la curva de carga, la recta de carga con el transistor. Pero habíamos hablado igual que en los diodos, cuando trabajamos con el punto Q, había un punto estático y había un punto que se movía, digamos que en estas regiones. Entre los dos tipos de corrientes sacábamos así un delta, una variación de corriente en el colector y una variación de corriente en el emisor, cuando el BCB es constante. Entonces, esto igual ya lo vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero esto es para cuando son condiciones de alterna. CA es igual a, si ven CA en el libro, es igual a corriente alterna. O AC que le decimos. Igual cuando vean CD, es corriente directa o corriente continua o DC. Sigue siendo lo mismo. Sí. Ya. La polarización para este tipo en base común se maneja de esta manera. Entonces nosotros tenemos en el emisor va a entrar la fuente positiva y en el negativo y el positivo de la fuente BCC van a ir a la base. Esta base, como era un base común, aquí teníamos una tierra común para las dos fuentes. Entonces, en este sentido, igual vemos que aquí la corriente de emisor, lo que estábamos revisando anteriormente y por las gráficas, es similar a la corriente de colector o viceversa. Y la corriente de base es demasiado pequeña, por eso se considera que aquí tenemos una abertura o la corriente es igual a 0 microamperios. Una función que les caracteriza a los transistores, o sea, estábamos hablando que en la parte activa, los transistores pueden trabajar como amplificadores. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí que revisarle? Bueno, si tenemos voltaje y corriente y una resistencia, perdón, por ley de Ohm podemos sacar la corriente. ¿Sí? A ver, vamos a ver con alguien, por favor. Michael Pedraza. Sí, profe, buenas tardes. A ver, sí, buenas tardes. Sí. Vamos a conversar aquí sobre la acción amplificadora del transistor. O sea, ya más adelante hablaremos en el análisis AC ya cómo se amplifica. Pero si tú tienes voltaje y resistencia, ¿puedes calcular la corriente? Por ley de Ohm, diría que sí. Exacto, sí, dale. Entonces, ayúdame calculando aquí la corriente. Tenemos aquí, si nos dan este circuito, ¿qué podemos ver aquí? Tenemos una fuente, que es nuestro voltaje de entrada. Tenemos una RI, aquí lo llama, es una impedancia de entrada. Es como, la impedancia es una resistencia igual. Impedancia de entrada, tenemos nuestra impedancia de salida y tenemos nuestra carga. Como les decía aquí, la RL, siempre en los ejercicios por lo general aparece una resistencia, pero en la vida real no quiere decir que tengan una resistencia de 5K. Aquí pueden tener otra etapa, otro amplificador, por ejemplo, si fuera algo en cascada o un parlante, alguna cuestión, si es que es un amplificador de audio. Pero vamos a manejarla así, RL de 5K. Entonces, tú la tienes clara, y eso debemos tenerlas todos claros, que si tenemos voltaje y resistencia, podemos calcular la corriente por ley de Ohm. Entonces, ayúdame calculando aquí la corriente de entrada, que sería la I
Y si tienes tu voltaje y tienes tu resistencia. $10 miliamperios. Listo. 10 miliamperios es igual a la I. En este caso, la I de entrada está entrando para el emisor, sería la I del emisor. ¿Qué habíamos hecho con qué habíamos conversado con las grafiquitas que estaban, que en este caso para el base común llegaban así, eran prácticamente unas líneas rectas? Teníamos que el IE y el IC eran prácticamente igual. Sigamos ahí, Mike. Entonces, está aquí la IL. ¿A qué sería igual? A la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor. ¿A qué sería igual? La IL. Sí, Si sale por este pin, sería igual a la IE. bueno, sería igual a la I de colector, que sabemos que es igual a la IE, ¿no es cierto? ¿Sí? Ajá. Ya, chévere. Entonces ya tú tienes tu corriente aquí. Igual, tienes corriente y tienes una resistencia, puedes calcular tu voltaje, lo mismo, ley de Ohm. Ayúdame calculando el voltaje. En este caso, el voltaje de la carga va a ser igual a la I C por R. ¿Cuánto tendríamos, por favor? $50 voltios. Bien. Bien. ¿Qué se quiere hacer en relación, digamos, que en esta parte de la acción amplificadora? Es que tú ya tienes tu voltaje de salida. El voltaje de la carga es igual al voltaje de salida. Ya, la ganancia en cualquier circuito, no solo en los amplificadores, en todos, la ganancia va a ser voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Esa es tu ganancia de este circuito. Tienes el voltaje de salida, el que acabaste de calcular, y tienes el voltaje de entrada, que es el dato del enunciado. ¿Puedes calcularnos en este momento la ganancia, por favor? Sí, profe. Me sale de 250. Pero no. Está bien. La ganancia de voltaje es igual a 250 para este ejercicio. Ya. Eso, hablando en esta parte del TBJ, eso es lo que va a hacer cuando trabaje en una forma de amplificación. Ya veremos que igual vamos a controlar la amplificación de un transistor, controlando sus parámetros de resistencia y cosas así. Pero de forma general, un transistor puede amplificar más o menos de 50 a 300 veces. En este caso, el valor que nos salió era de 250. ¿Sí está claro ahí, Michael? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta tal vez? Yo, profe, Sí, Armando. el voltaje de entrada no sería los 200 más el voltaje en la resistencia. Pero ahí, No. El voltaje de entrada es este. ¿Más cuál me dices, perdón? más el voltaje en la resistencia. ¿En cuál Pero ahí, resistencia? Ya, no, es la de verás. 200 que estoy. Esta RI no te confundas con una resistencia como esta. La RI es la impedancia son impedancias de entrada. ¿Qué quiere decir? Para dejarlo claro, o sea, yo tengo aquí mi voltaje, mi fuentecita, y acá puedo tener, qué sé yo, una resistencia, otra resistencia, otro capacitor, puedo tener un inductor. Estoy poniendo un circuito hasta medio feíto. Hasta lo que estoy escribiendo está feo, pero bueno, puedes tener lo que sea de elementos aquí. Que si yo saco una resistencia, una impedancia de entrada, o una resistencia de entrada, es como que yo solo tuviera aquí una sola resistencia de este valor. Eso es lo que te quiere decir esta RI. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las impedancias de entrada para cada circuito.
estábamos hablando de que en transistores tenemos 3 configuraciones. Eso tengan claro, 3 configuraciones. Emisor común, base común, colector común. Ya lo vamos a seguir analizando. Pero no es que tengas aquí una resistencia, digamos que una resistencia así física. No, sino es todo lo que tiene atrás que correspondería a ver desde aquí. Desde aquí para allá es una resistencia equivalente. Pero tu voltaje va a seguir siendo el mismo. No sé si te quedó claro con la impedancia de entrada. Sí, profe. Chévere. Cualquier duda que tengan, la idea es igual, conversar. Entonces, eso sería una impedancia de entrada. Ya vamos a conversar igual más adelante cuando veamos cada emisor, cada tipo de configuración. La vamos a ir viendo. Y profe, una pregunta. Sí. El dato de 100 kilómetros, ¿de qué es? ¿No lo usamos o por qué? ¿Qué es eso? Sí, esta igual sería esta vuelta sería la impedancia. Cuando vean la O chiquita es out, es salida. Entonces esta sería la impedancia de salida. Eso es igual para una parte que vamos a ver en los transistores. El capítulo final creo que es ya diseños de transistores, pero cuando te dan una impedancia de salida, impedancia de entrada o las dos, dependiendo. Pero ese sería el final de la materia como tal. Pero simplemente es lo mismo, es análogo a lo de la impedancia de entrada. O sea, la fuente de aquí ve este valor de resistencia. Si yo tengo acá la carga de 5 o lo que sea mi carga, yo podría ver aquí algo equivalente que sería 100 kiloohmios. O sea, yo podría ver aquí que estoy en paralelo con algo de 100 kiloohmios, nada más. Esa es la impedancia de salida. No sé si está claro. Igual, esto como te digo es más ya para temas de análisis. Y lo que queda claro aquí también es que hay una variación. O sea, aquí yo tengo una impedancia baja. Y acá yo tengo ya una impedancia alta. ¿Sí? Eso es algo que es no sé si quedó claro ahí, Michael. Sí, profe. Sí, eso es de donde viene la palabra transistor, lo que les había dicho en la clase anterior. Es de transferencia y más resistencia, ahí es donde aparece la palabra transistor. Entonces lo que se hace es una transferencia de corriente, como acabamos de ver, o sea, teníamos la I que entraba por emisor, teníamos la I de colector que se aplica a la carga, y este efecto que nos realiza el transistor hace que yo tenga acá un voltaje de 50 voltios que acabamos de calcular, y que nuestro sistema, o sea, esto yo puedo cerrarle así en una cajita, por decirlo así. Tengo mi entrada, tengo mi sistema y tengo mi salida. Que mi sistema, la ganancia de mi sistema, sea igual a 250. Ganancia es adimensional, entonces solo es un valor fijo. ¿Sí? ¿Sí está claro ahí? Sí. Chévere. Aquí está un poco lo que les estaba diciendo, que por lo general en la entrada son unos valores de impedancias bajas, en la salida tenemos impedancias altas. Ya. La configuración en emisor común, igual, cuando vean la parte emisor común, o sea, sí, claro, el emisor va a ir a tierra. Más adelante igual veremos que del pin del emisor se puede conectar una resistencia o dos resistencias. Eso es para controlar la parte de estabilidad térmica. Pero en sí, si seguimos el camino, va a ir a tierra. Este es emisor común. ¿Sí? En el caso del emisor, aquí estamos viendo solo polarización. Ya que llegamos al análisis AC, ahí vamos a ver las entradas y salidas en AC. Simplemente aquí estamos viendo polarización. ¿Cómo vamos a hacer que este transistor esté polarizado para que pueda hacer su función de amplificación? Entonces, aquí polarizamos de esta manera. Esta juntura base emisor se polariza directamente, y la juntura colector base, que en este caso está determinada por este voltaje, el VCC, se polarizaría en inversa. ¿Sí? Aquí un poco aquí vemos cómo fluirían las corrientes. Tenemos la I de base, la I de emisor, la I de colector.
Este es un NPN y este es un transistor PNP. La mayoría del análisis que se va a hacer es con estos transistores, pero sí vamos a hacer unos ejercicios con el PNP. Lo único que varía aquí es el sentido de las fuentes. Si a este yo voy a polarizarle con fuentes positivas, por ejemplo, de 20 voltios, a este de aquí lo tengo que polarizar con fuentes negativas de menos 20 voltios. O sea, no, el valor de 20 es al azar. Pero lo que tiene que quedar claro es que si yo tengo el mismo circuito y necesito una fuente con una fuente de 20 voltios y no tengo, digamos, que el transistor NPN y tengo un PNP, tendría que polarizarle con fuentes negativas a este transistor. ¿Sí? El emisor. Ya. Habíamos visto, estas son las curvas de entrada, curvas de salida, entrada y de salida. La diferencia aquí con el base común, o sea, bueno, no comparemos, pero sí se dan cuenta que estas curvas ya no son unas líneas rectas como teníamos anteriormente. Entonces, tiene una razón, pero igual la idea es interpretar las gráficas tal como lo hicimos con el base común. Entonces, vamos a seguir. Este es de entrada. ¿Qué asociamos en la entrada? Asociamos un voltaje base emisor con respecto a la corriente de base. En la curva característica de salida, asociamos el voltaje colector emisor contra la corriente de colector. Vamos a utilizar estas grafiquitas para que más adelante. Decíamos que para tener amplificación, nosotros tenemos que una base, en este caso la base emisor, se polariza en directa y la colector base se polariza en inversa. Aquí son las mismas gráficas. Vamos a ver. Ya. A ver, vamos aquí por favor con IBET. IBET. Sí, profe. Ya. Vamos contigo, por favor. Vamos a analizar esto, el literal A contigo. Dice, tenemos aquí, dice determine IC. Entonces vamos a determinar IC. Tenemos la corriente de base, 30 miliamperios, y el voltaje colector emisor de 10 voltios. Entonces primero nos vamos acá. Voltaje colector emisor está en el eje X. Ubicamos los 10 voltios, ¿no es cierto? Y estas corrientes de aquí son las I de base. Vamos a la de 30. Entonces, si yo tengo aquí, voy a proyectar para determinar mi IC. Entonces, de aquí me subo así hasta la de 30. Y de aquí me voy para acá, al eje Y. Más o menos, ¿qué valor tendría yo de corriente de colector? 3.4. Sí, o sea, una hacia el ojo más o menos. Si estuviera un poquito más grande, 3.4 miliamperios, ¿sí? Y claro que está en miliamperios. ¿Sí? ¿Sí te queda claro cómo utilizar estas curvas? Sí, profe. Ya. Listo, te agradezco. Entonces, vamos por favor con... Fabricio Tixa. Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Fabricio? Verás, hagamos contigo la parte B. Entonces, en este caso nos dice determinemos IC igual, pero con el voltaje base emisor 0.7 y el voltaje colector emisor 15 voltios. Determinemos las características de IC. Vamos con esta gráfica de acá. Ya verás, aquí yo tengo voltaje base emisor en el eje X, entonces busco mi 0.7. Tengo aquí, si te das cuenta, está en 10, en 20, entonces la de 15 iría por la mitad más o menos. Pero no se podría visualizar mucho. Sería por aquí, ¿no es cierto? Sí. Y trazo por acá. Aquí debería ser la de base.
porque no, la IC la calcularíamos con la otra. ¿Qué corriente de base tendríamos? Sería más o menos 15, podría ser. Sí, bueno, digamos, 15, ¿qué? ¿En qué unidades está? Microamperios. Ya. Ahora verás. Bueno, dejémosle con la IC. Vamos a buscarle la IC. Ya, pero quería partir de esta para que lo utilices esta y ahora vamos acá. Entonces, yo tengo mis 15 microamperios. Mis 15 microamperios vendría a ser algo así. ¿Sí? No. Más o menos. Tengo mis 15 y tengo mi voltaje colector emisor, digamos colector emisor de 15, ¿no es cierto? Ahora yo para calcular la IC es similar. Entonces de aquí me proyecto hacia esta de 15. O sea, eso sí, también de pronto, no esperen que las líneas estén, pueden en un enunciado decirle 25, entonces ahí tendría que ser algo así, por ejemplo, como estamos haciendo ahorita. Entonces, si yo ya tengo mi 15, le proyecté el corte. Ya. Proyecto el corte aquí con mi recta. ¿Qué valor más o menos tendría yo de IC? Podría ser 1.5 miliamperios. 1.5, 6, 7 por aquí, ¿no es cierto? Sí, Sí. pero no sobrepasa del 2. ¿Sí te queda claro cómo utilizar estas gráficas? Sí, sí, profe. Chévere. Entonces vamos, gracias. Ya. Si teníamos un valor alfa que relacionaba lo que era la corriente de colector con la corriente de emisor, también tenemos un valor beta que se fue definido para, en este caso, tener... Perdón. En este caso, el beta nos relaciona lo que es la corriente de colector con la corriente de base. Muy importante, estas betas pueden variar de 50 a 100. Más adelante veremos, o sea, aquí el beta puede ser de 100. Los betas son adimensionales porque estamos viendo que manejamos corriente. Por ejemplo, corrientes que son en amperios sobre corrientes que son en amperios. Entonces queda una unidad adimensional, o sea, sin dimensiones. ¿Sí? Es similar, igual para la parte del coeficiente beta para alterna. Ya no manejaremos algo estático, sino variaciones de la corriente de colector sobre la corriente de base. Esto es... A ver, en este ejercicio, por favor, vamos a... Eric Musso. Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Eric? Sí, por favor, vamos a calcular aquí el beta. En este caso, sería un beta de AC. Vamos a ver la variación de la corriente IC sobre la variación de la corriente IB. Tenemos esta gráfica y nos pide calcular el beta. Entonces, en este caso es alterno porque está variando entre dos rangos. Entonces, tenemos aquí, mira, el IC2 y el IC1. ¿Y cuál sería nuestra variación? Esto estamos hablando con IC, o sea, sería el numerador. ¿Sí está claro ahí? Sería esta partecita de aquí. Y el IB, el delta IB, tendríamos acá, tenemos esta curva de 30, esta curva de 20. Sacaría yo mi promedio y tengo mi delta IB. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor nos saldría del beta AC? Por ejemplo, aquí, déjame borrarte todo. Aquí, ¿qué valor sería? Me salió 100, profe. A ver, hagámosle paso a paso para que todos igual entiendan. Aquí, ¿cuánto le pusiste? 3.2. 3.2. Sí, para mí. Ya, miliamperes. Lo hice, le pusiste 2.2 miliamperios. Ya.
Y los betas, como varían desde esta curva, si se dan cuenta, desde esta curva de aquí y esta curva de acá, esa sería nuestra variación del beta. Y la curva corresponde a 30 micro y a 20 micro. 30 micro y 20 micro. Y te pareció 100, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, si está claro igual cómo utilizar en este caso, si te pidiera igual, si digamos que estuviera por acá esta señal, y te pidiera el beta aquí. ¿Sí? A ver. Vamos a relacionar, hay una parte que se llama relacionar lo que sería el coeficiente, los valores alfa con los valores beta. Entonces, vamos a ver. Decíamos, nuestro valor alfa relaciona la corriente de colector con la corriente de emisor. Y nuestro valor beta relaciona la corriente de colector con la corriente de base. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí nuestro transistor, emisor, colector, base, donde la corriente de emisor, en este caso tenemos así, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de base más la corriente del colector. Es aquí la corriente, es como hacerle aquí una especie de nodo. Entonces aquí las dos corrientes que entran son la de colector, la IC y la I de base. Y la que sale sería la IE. Entonces ahí tenemos esta relación. Entonces si a esto yo le despejo, por ejemplo, le dejo todo en función de beta y alfa, puedo aquí despejar IE en función de alfa. Entonces IE va a ser igual a IC sobre alfa. Eso es parte de un preparatorio, creo que igual tiene. Y B puede hacer lo mismo dejándole en función de beta, despejando de aquí. Este es igual a IC sobre beta más IC. ¿Sí? En este caso yo puedo sacar factor común, por ejemplo, IC saquemos factor común IC de los dos lados. 1 sobre alfa es igual a IC sacándole factor común aquí. 1 sobre beta más 1. Ya. Y si yo aquí tengo IC y C, puedo hacer esto. Pueden simplificar, se van estas IC y ya nos queda alfa en función de beta. Nos quedaría un alfa beta. Igual aquí yo puedo hacer, puedo seguirle desarrollando esto. Puedo sacar aquí, por ejemplo, factor común el beta. 1 más beta. Y si este alfa le quiero dejar en función de beta, este alfa le paso acá, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Todo esto que está multiplicando pasa a dividir. Bueno, hagámosle así beta. Beta más. ¿Sí? Sería el alfa en relación al beta, el beta en relación al alfa. Tendríamos que despejarle de aquí el beta y tendríamos esta relación de los parámetros. El beta es el que más lo vamos a utilizar. Es así, tengan en cuenta que el beta aquí, este aquí, tengan en cuenta que lo vamos a utilizar más aquí en adelante. Entonces, este es primordial en el análisis que vamos a hacer del transistor en la parte de DC.
¿Ya? Y para colector común, simplemente igual tenemos que polarizar de este sentido. Esto igual lo vamos a ir reforzando en la parte de análisis de C. O sea, simplemente es como polarizaremos a nuestro colector común. Colector común, colector a tierra. Entonces tengo aquí mi colector y si se dan cuenta está tierra. Queda claro porque verán, de aquí vamos a ver tipos de polarizaciones y hay polarizaciones que se llaman polarización por divisor de voltaje y cosas así, pero no quiere decir que haya una configuración de polarización en divisor de voltaje, sino hay solo 3 tipos de configuraciones: emisor común, base común y colector común. ¿Sí? Eso era una pequeña confusión que tenían algunos estudiantes del ciclo anterior, entonces vamos a irlo viendo eso. Y para terminar la clase de hoy, simplemente vamos a decir que igual el transistor va a trabajar, estábamos viendo antes que tenía una zona, una región activa donde trabaja, pero también está delimitado por una potencia máxima. Esta potencia de máxima va a ser esta como limitante, esta curva aquí, que nos va a decir que si trabajamos fuera de esto, o sea, aunque al inicio hablamos de una región activa, pero si trabajamos por aquí, lo más seguro es que como supera su potencia máxima, el dispositivo se vaya a quemar, se vaya a deteriorar o no vaya a trabajar en las condiciones que está diseñado. Esto igual lo vamos a seguir abordando en lo que es polarización DC. Cabe indicar que si estamos cerca acá, estamos cerca de la zona de saturación. Si nos vamos para acá abajo, estaremos cerca de la zona de corte. No conviene ni esta forma. Lo que nos conviene es trabajar sobre esta parte, ni tampoco muy al extremo de la zona de potencia máxima. Igual ya analizaremos ejercicios en los cuales realizaremos la recta de carga, manejaremos los puntos Q, veremos cómo podemos desplazar este punto Q hacia los distintos lugares, si de pronto queremos ajustar más nuestro diseño. Y eso sería todo por el capítulo 3.1, el subcapítulo. Justo. Ya. Listo, estimados. Entonces, por favor, el martes nos vemos. Vamos a revisar las notas. No se olviden, ya les escribo por Teams para darles más detalles. Revisen su nota de laboratorio. De pronto hay alguna divergencia con la que le haya entregado su profesor de laboratorio. Y estamos en contacto. Se cuidan. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Vamos. profe. Brandon, perdón, ¿tenías alguna pregunta? Disculpándole. Brandon, ¿sigues ahí?